Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. El atentado contra el comando de la Policía del Norte de Santander dejó una secuencia de hechos que sacudió a Cúcuta. Catalina, a las 3:15 de la mañana explotó el carro bomba en un sector residencial cerca del comando de la policía. La cadena de explosiones ocurrió en la avenida Segunda, sobre la vía que conduce de la avenida Libertadores hacia Sena Bastos. Según las autoridades, el ELN utilizó una camioneta NPR que ocultaba explosivos bajo una carga de alimentos. El estallido dejó 14 heridos, daños materiales y escenas de pánico mientras comerciantes y trabajadores iniciaban su jornada. La explosión además destruyó viviendas y locales comerciales en cerca de 4 cuadras. Horas después, el director de la policía y la ministra de Defensa encargada llegaron a Cúcuta para liderar las acciones de seguridad tras este atentado. El dolor, el miedo y la esperanza tienen hoy voz. Son los testimonios de quienes sobrevivieron a este ataque del ELN, Pablo. Estamos hablando con uno de los policías heridos que convirtió su recuperación en un mensaje de fortaleza y de unidad para el país. Mayra Tenorio, ¿qué le dijo el uniformado? Mayra. Muy buenas noches para todos. Les cuento que este uniformado nos contó que mientras ocurría el atentado creyó que nunca volvería a ver a su familia. También relató cómo él y sus compañeros buscaron este refugio que terminó siendo un camarote mientras diferentes cargas, artefactos explosivos no dejaban de caer. Hoy este hombre nos habla no solamente de su mensaje de resiliencia, de vida, sino comparte un mensaje para la unión del país. Escuchemos su historia. Las marcas en su rostro y en su cuerpo son el recuerdo de la madrugada en la que sobrevivió al atentado en Cúcuta. Cada herida le devuelve a la memoria los minutos en los que junto a sus compañeros creyó que no volvería a ver a su familia. Este vehículo cargado con explosivos fue activado en el barrio Tasajero y dejó 14 personas heridas. El Comando de Policía de Norte de Santander, viviendas, locales comerciales y una entidad bancaria resultaron afectados en cerca de 4 cuadras. Mal contados, yo conté cuando después del primero escuché caer 7 a mi alrededor. Y pues mis compañeros junto conmigo, pues lo único que nosotros podíamos buscar en ese momento fue refugio. Y el refugio lo encontramos en medio de un catre, porque no podíamos salir ni salir, porque hubo unos de que nos destruyeron las salidas. No podíamos salir porque si salíamos, pues de pronto en la activación y en la caída de uno de esos, pues nos podía asesinar. Hoy el silencio reemplazó el movimiento habitual. Los negocios continúan cerrados, la presencia de la fuerza pública es constante y las huellas de la explosión siguen a la vista. Para quienes estaban dentro del comando, el miedo no terminó con estas detonaciones. Nos estaban atacando, nos volvieron, en 5 minutos nos volvieron ropa de trabajo. Entonces, pensar usted, voy a dejar de ver a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis seres queridos, usted decir, y usted tener en la cabeza en ese momento decir, marica, acá ya nos mataron, no más. O sea, es fuerte, pero es una cruel realidad que se tiene en este momento, de que hay que seguir adelante. Mientras los comerciantes intentan recuperarse de las pérdidas y las autoridades mantienen reforzadas las medidas de seguridad en la ciudad, los sobrevivientes intentan asimilar lo que vivieron. Algunos resultaron con quemaduras, otros con lesiones y todos con el recuerdo de una madrugada que cambió sus vidas. Lo único que pudimos fue pegarnos a la pared y pedirle a mi Dios de que no fuera a pasar y que no fuera a pasar uno derecho y nos estallara allá. Como lo ven en otros compañeros, que el compañero del auxiliar o el compañerito de nosotros que quedó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, el compañero que perdió los dedos. Entonces es eso, es aferrarse más a la vida. Así como lo hice yo, lo han hecho muchas personas más atrás. Soldados, policías, civiles, que han caído en campos minados.
Cúcuta intenta volver a la normalidad, pero en el barrio Tasajero, las fachadas destruidas, los negocios cerrados y las cicatrices de quienes sobrevivieron recuerdan que las consecuencias del terrorismo van mucho más allá de los daños materiales. Mientras las víctimas intentan recuperarse, las autoridades avanzan en esta investigación para determinar a todas las personas detrás de este hecho. Ya hay dos nombres claves, dos cabecillas que harían parte de esta estructura urbana aquí en Cúcuta del ELN. Cabecillas que cuentan con hasta recompensas por su ubicación dada por las autoridades de hasta 800 millones de pesos. ¡Hágale! Las autoridades responsabilizan a estos integrantes de la estructura urbana del ELN por el atentado con carro bomba ocurrido en el barrio Tasajero en Cúcuta. Se trata de alias David, señalado como el principal cabecilla urbano de esta organización en la ciudad, y alias Nay, quien según la investigación habría participado en la planeación y coordinación del ataque. Por información que permita su captura, la recompensa por alias David aumentó a 800 millones de pesos, mientras que por alias Nay ofrecen hasta 150 millones. Asimismo, se dispuso fortalecer el trabajo conjunto de inteligencia e investigación criminal entre la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación, con el fin de individualizar tanto a los autores materiales como los intelectuales y poder avanzar con mucha celeridad en su captura y posterior judicialización. De acuerdo con inteligencia militar, alias David llegó hace cerca de 5 años desde el Catatumbo para fortalecer la estructura urbana del ELN en Cúcuta. Es señalado de planear atentados contra la fuerza pública y la población civil, además de delitos como terrorismo, secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico. Los investigadores lo describen como explosivista y uno de los hombres más violentos de esta organización en la región. Alias Nay, por su parte, habría conseguido a quienes transportaron los explosivos, definido los puntos del ataque y coordinado la ejecución de este plan terrorista. Mientras avanzan las operaciones para capturar a estos responsables del atentado, las autoridades mantienen las alertas máximas en Cúcuta y en toda la frontera con Venezuela, donde el ELN sigue siendo el principal desafío para la seguridad en norte de Santander. Y los dejo con este dato final. Nos encontramos aquí en la clínica Duarte en Cúcuta, donde diferentes uniformados ya han sido dados de alta, como el testimonio que les compartimos. Aquí se encuentran 3 policías que siguen luchando por su vida. Están en la unidad de cuidados intensivos por diferentes perforaciones en sus pulmones y también quemaduras de gravedad. Se espera que su estado de salud pueda avanzar y mejore su recuperación. Que así sea, que mejore pronto este uniformado. La entrevista completa con el policía herido en medio del atentado en Cúcuta la pueden ver en Noticias Caracol en Vivo y en todas nuestras plataformas digitales. 7 de la noche, 11 minutos. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, miles de colombianos se enlistaron para luchar como mercenarios en el ejército de ese país. De lo que poco se habla es que en el último año los colombianos también comenzaron a ser reclutados, pero para pelear en el lado del bando invasor, el ejército de Rusia. Pablo, hoy no hay una cifra oficial de cuántos han sido reclutados por Rusia, tampoco de cuántos están desaparecidos. La única información disponible sobre el número de colombianos en Rusia se conoce por las denuncias de los familiares que insisten en que decenas de jóvenes sin experiencia militar son enviados al frente de guerra como carne de cañón, incluso enfrentándose con los propios colombianos que están en el bando de Ucrania. Noticias Caracol investiga. Con la banda completa, Girón presente, Santander. Quien habla en este video es Hamilton León, un colombiano que aterrizó en Rusia a finales de marzo de 2026. Colombia, firme. Este era el pelotón al que pertenecían, un grupo de 17 soldados, la mayoría colombianos. Estos videos son hoy la única prueba que tienen algunas familias para demostrar que sus seres queridos se enlistaron en las Fuerzas Armadas de Vladimir Putin. Estamos
Hamilton le enviaba estas imágenes a su hermana en Bucaramanga, Sonia León, a quien le contaba con lujo de detalles todo lo que estaba viviendo. Todos los días se comunicaba y nos enviaba fotos y nos decía, bueno, estamos haciendo esto, nos están entrenando, aquí hay comida. Bueno, muchachos, aquí preparándonos una cena con sazón colombiano, ya era hora. Les pintan algo, mejor dicho, una calidad de vida pues que no de pronto se tiene aquí, entonces a ellos se les hace más fácil, igual les dicen que no hay tanto peligro, que sí van a estar allá, pero nunca les dicen que van a estar en la zona cero de guerra. La banda latina. Para comienzos de junio, los mensajes que Hamilton le envió a su hermana cambiaron de tono drásticamente. El colombiano documentó algunos de los crudos enfrentamientos en los que participó. Mutacá. Go. Hasta que él y su grupo cayeron en un ataque que arrasó con el pelotón entero. Tratando de sobrevivir, padre amado. A ellos lo llevan a un campo minado, totalmente minado. Y aparte de que el campo es minado, está asediado por muchísimos drones, donde los muchachos compañeros de él, muchos cayeron en minas donde les destrozaba las piernas, partes del cuerpo. No hay evacuación, ellos mueren desangrados, pero hay otros que agonizan muchos días. Que Dios me los bendiga. ¿Colombia? Sí, Colombia, mi hermano. ¿Colombia? Apoyándonos acá. Hamilton grabó videos con imágenes devastadoras de la guerra. Esto es una mierda total, muertos por lado y lado. Aquí voy solo físicamente porque me respalda mi Señor Jesucristo. Es como un infierno, es un infierno. El que salga de un campo de esos es un milagro y mi hermano salió de ahí completo, porque él salió sin ni siquiera estar herido. Hamilton quedó con vida, pero a su alrededor se ven colombianos muertos y heridos. Ay, Dios mío. En este aparte se observa a otro compañero, también colombiano, con el pie destrozado por una mina. ¿No te voy a hacer matar? No, es que está bien, hermano, Dios me lo bendiga. Me toca seguir adelante, pero yo vengo por usted más tarde o apoyo su evacuación. Dios me lo bendiga. Lo quiero mucho, Dios. Él, en ese video que lo encuentra, ellos piden evacuación que nunca llega. Los cuerpos de ellos no pueden estar cerca. Yo no puedo estar contigo aquí a mi lado porque el dron detecta el calor y los mata. Ellos tienen que separarse. El siguiente video de Hamilton lo grabó cuando dejó atrás a los heridos para pedir ayuda. Estoy solo, estoy tratando de salir al punto de evacuación. 43 kilómetros. Drones, minas, sin agua, sin comida, más de 12 días sin comer ya. Pero poniendo todo en las manos de Dios. Eso es una carnicería, es la palabra. Según Sonia, el compañero herido en un pie logró arrastrarse durante varios días hasta encontrar ayuda. Su hermano Hamilton también logró salir hasta una base militar en donde se comunicó con ella por última vez. Él se comunicó el día 15 de junio, donde el primer mensaje es: todos murieron. Vaya a la Cancillería y pídame, ayúdeme. Él llega a una base y él, al parecer, se mete en problemas porque su desespero hace que él intente escapar de ese sitio. Ese mismo día yo recibo un mensaje de él donde él me dice: ayúdeme porque los rusos me van a matar. Desde ese día ha enviado solicitudes a las autoridades colombianas y rusas sin recibir ninguna respuesta. Ella tiene una conclusión clara. Yo pienso que en algún momento que a mí me lleguen a decir falleció, no falleció porque estaba dentro de la base. En caso tal de que me digan desaparecido, fallecido, no sería eso, sino sería que ellos lo asesinaron. Como Hamilton, hay cientos de colombianos desaparecidos en Rusia. Ellos hacen parte de una estrategia del gobierno de Putin para enfrentar la fase más reciente de la guerra, la cual consiste en reclutamientos masivos de extranjeros, entre ellos colombianos. Así lo explica un reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en Francia. Desde París, Ilian Usok, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de esa organización, lo dijo así de contundente.
Rusia estaba perdiendo entre 30.000 y 40.000 efectivos al mes entre muertos y heridos en el campo de batalla. Por lo tanto, para reemplazar esas pérdidas, era necesario reclutar cada vez a más personas. Esto también se explica porque Rusia está empleando una táctica altamente peligrosa en el campo de batalla, conocida como ataques de carne. El término carne de cañón no es otra cosa que enviar hombres al frente de batalla, prácticamente a morir. Eso significa que es, por así decirlo, de un solo uso. Básicamente será enviado en una sola dirección para identificar las posiciones ucranianas, pero no va a regresar porque las probabilidades de que sobreviva son prácticamente nulas. Según USOP, las cifras de reclutamiento de extranjeros por parte de Rusia son exponenciales. Mientras que en 2022 el número de extranjeros reclutados era de apenas unos cientos, para 2024 esa cifra ya se situaba entre 8.000 y 10.000 personas. Actualmente el número total de extranjeros que han sido reclutados desde 2022 es de aproximadamente 30.000. Desde Kiev, la capital de Ucrania, Denis Sultanayev, otro de los investigadores que participó en este informe, aseguró que hay 3 razones por las que los rusos están reclutando a colombianos. La primera es que Colombia es un caso bastante único debido a la enorme cantidad de personas con experiencia militar y paramilitar, consecuencia de los conflictos que el país ha vivido durante las últimas décadas. La segunda razón es económica, pero también existe una tercera razón. El gobierno colombiano no está oponiendo una resistencia activa a lo que está ocurriendo. Según los expertos, la Federación Rusa está usando todo tipo de estrategias para atraer a los extranjeros, incluidos colombianos, y llevarlos a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Es un reclutamiento depredador porque Rusia está esencialmente cazando a cualquier persona físicamente apta que esté dispuesta a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa para ir a combatir en Ucrania. ¿Cómo están reclutando a los colombianos desde Rusia? Les contamos en el siguiente informe. Les contamos, miren, hoteles y apartamentos en el sur y en el occidente de Bogotá son utilizados por las redes de reclutadores creadas por Rusia en Colombia. Allí concentran a decenas de hombres que llegan desde diferentes lugares del país para enlistarse en el ejército de Putin. Les tenemos las empresas, las rutas de viaje y los contratos que firman directamente con el Ministerio de Defensa ruso. Jairo y su hermano Óscar Orozco mordieron el anzuelo de los reclutadores a mediados de abril de 2026. Nosotros jugamos con candela, oye, díselo. El primero trabajaba como cocinero y pidió proteger su identidad por razones de seguridad. El segundo era albañil. Ninguno tenía experiencia en la guerra. Recibo una llamada de mi hermano, me dice, mira, conseguí un contacto para prestar servicio y me dicen que no vas a hacer nada, relajado, como tú eres cocinero, ya te van a poner a cocinar. Jairo recibió un mensaje como este, en donde les ofrecían un contrato directamente con el Ministerio de Defensa ruso. El pago era un bono por $35.000, equivalentes a 110 millones de pesos colombianos, y un salario mensual de $3.500, es decir, 11 millones de pesos aproximadamente. También les ofrecían la ciudadanía rusa para él y su familia, después de 6 meses de servicio en el ejército de ese país. Él como que le lavaron el cerebro, él hasta dejó el trabajo botado y todo, y él salió corriendo para allá. Y yo digo, yo también salgo corriendo para allá. Los reclutadores citaron a los hermanos en un edificio ubicado en el sector de Fontibón, en Bogotá. Estamos acá en el apartamento, ya van a viajar el día de hoy. Es una realidad. Una realidad para nuestro futuro. Cuando llegamos allá, habían cantidades de personas y jóvenes llamando que yo también me voy, y todo el mundo se fue. Ya éramos aproximadamente unas 60 personas que estábamos en esa casa escondidas, no podíamos hacer bulla. Bueno, mi gente, aquí estamos en la ciudad de Bogotá, sacando el pasaporte con los compañeros que vamos para Rusia. Nos hicieron el pasaporte. Y yo no tengo plata, yo le dije, yo no tengo plata para la cédula, yo le dije, la cédula, no importa, me sacaron la cédula. Bueno, eso me sacaron de todo, ni zapatos tenía, el man me compró estos zapatos y me embarcaron. Por este mismo lugar pasaron decenas de colombianos que terminaron en Rusia. Gracias a la compañía Jaguar, estamos acá para recorrer nuestro destino hacia la ciudad de Rusia.
Ellos señalan a una compañía conocida como Jaguar Consultoría como la mayor responsable del reclutamiento. Hoy nos encontramos aquí reunidos en estas mesas gracias a la compañía Jaguar que nos está abriendo las puertas. Noticias Caracol investigó y encontró que Jaguar Consultoría realmente es una empresa de papel. No tienen registro de Cámara de Comercio, sede o dueños. Grupo Jaguar, acá de Rusia, saludos. Ante el aumento de las denuncias por las desapariciones de los colombianos en Rusia, Jaguar Consultoría cambió su nombre en redes sociales y chats. Ahora se hacen llamar Compañía Los Osos. También comenzaron a variar los lugares de concentración en Bogotá. Los colombianos en Rusia y sus familias revelaron los nombres y los alias de por lo menos una docena de reclutadores. Uno de los principales es a quien identifican como Miguel Peña. En este video, por ejemplo, les está explicando las principales rutas por las que son enviados a Rusia. En las escalas puede ser por Panamá o puede ser por Perú. Y después ahí a Brasil. Ahí llegan a Brasil, descansan un día o de pronto puede ser que rapidito. Entonces puede ir a Marruecos, puede ir a la India, puede ir a Dubái. Según por donde digan los rusos. Lo seguro para la gente viajar. Pero más que todo son países aliados a Rusia. Incluso les dice que les va a comprar bocadillos para el camino. Para Panamá, yo les voy a comprar pronto unos bocadillos, unas galletas. Para que los lleve cada uno, para que lo coman en 2, 3 horitas que están allá. Para tratar que aguantan que llegan a Brasil. Ahí está el señor Miguel. Él me engañó, él me echó mentira, que íbamos a estar como él, tranquilo y relajado. Y ellos lo que quieren es gente allá como para que el reto se vea más grande, alto de presencia, eso sí, con buena disciplina. Él no nos habló de una masacre. Otro de los reclutadores es Joiner Quintero. Estamos convocando a personas que quieran hacer parte del ejército ruso. Nosotros vamos a ser los instructores y vamos a ser los traductores y encargados del batallón que vamos a crear acá en Rusia. Vamos a crear un batallón de solo colombianos. El anuncio del reclutador de crear un batallón evidenciaría cuántos colombianos estarían en la mira para ser llevados a Rusia. De acuerdo con las Fuerzas Armadas de ese país, un batallón tiene entre 600 y 800 hombres. En los videos que se distribuyen a través de cadenas de chats, Joiner Quintero junto a otros 2 colombianos explican detalles sobre el reclutamiento. Somos 3 personas los que estamos reclutando, que se incluye Alexander Barajas, Joiner Quintero y mi persona, Ricardo Montenegro. Cualquier cosa nos escriben, el resto es mera ficción. Sin ningún tapujo, Joiner Quintero asegura que trabaja con la Federación Rusa. Estamos trabajando directamente acá con la Federación Rusa y con el señor general, el comandante de Estado Mayor. Nos ha brindado la oportunidad para brindar la oportunidad a las personas que quieran viajar desde Colombia acá a Rusia. Según los testimonios, los reclutadores los preparan para eludir las preguntas en los controles de migración. Así lo explicó Jairo al narrar cómo fue su salida de Bogotá rumbo a Brasil. Nos entrenaron. Ustedes cuando pasen inmigración, ustedes les van a preguntar, no, ¿dónde va usted? Yo dije, no, para Brasil. ¿Qué parte? San Pablo. Ya no hay inmigración, no pregunta más nada. Estamos en San Pablo, Brasil. Caminando la tierra de Neymar, mi gente. Cuando llegamos a Brasil, allá nos recibe otro reclutador en Brasil. Nos llevó a una casa. Nos dio comida, tal. En un video grabado en esa casa, conocido por Noticias Caracol, se observa a 2 reclutadores dando instrucciones a un grupo de más de 20 colombianos. Bueno, señores, ya estamos acá. Amén. Ya mentalicémonos que vamos a estar. Estando en Brasil y mientras esperaban el vuelo que los llevaría primero a Dubái y luego a Rusia, Jairo sospechó que las promesas de los millonarios pagos por trabajar para la Federación Rusa eran falsas. Por eso, a última hora decidió no continuar con el viaje, pero no pudo detener ni a su hermano ni a los demás colombianos. Me llaman, muestran un video de TikTok donde me dicen, manito, eso es mentira, ahí no van a pagar nada. Pero los compañeros no me captaban. Estaban con el cerebro ya muy como que lavado. Yo comienzo a forzajear con mi hermano, a gritar.
hey, no te vas, no, que no te vas. Yo le dije, no te vas, no, tú no te vas. Y comenzamos a forcejear, él me empuja. Ya yo al ver que no pude hacer más nada, yo me regreso corriendo y paso a la Policía Federal allá en Brasil. Y le digo, hey, mi hermano está en ese avión, se lo llevan para el engaño, para una guerra. Y ellos no me entendían ni nada, ahí me paraba bola. Se le congela hasta el alma a uno aquí, mi gente. Moscú, Rusia. Mientras estaba en Brasil buscando cómo regresar a Colombia, Jairo confirmó sus peores temores. Su hermano Oscar le contó que a los pocos días de haber aterrizado en Rusia, había sido enviado al frente de guerra. Como los 5 o 10 días confirmamos que sí es real la noticia, que el hecho de mentir a la gente, apenas que llegan allá los tratan mal. Resistiendo, mi gente. Un cigarro para los nervios. Él me dice esas palabras, que lo ayudara a salir de aquí, que lo sacaran, porque ahí le estaban haciendo mucha maldad, que ya no era lo que lo prometían, que él se estaba comiendo la mierda. Según Jairo, le reclamó a sus reclutadores por supuestos incumplimientos, pero habría recibido una amenaza de muerte. Le digo a Miguel, me haces el favor y me regresas a mi hermano otra vez y a mí para Colombia, o te llevo a la Sijín allá a tu casa, allá en el hotel donde está. Él llega y me amenaza, él me dice, bueno, vas a amenazarnos, no subestimes a los rusos, o te encontramos en Colombia, te matamos a ti. Recibo muchas amenazas, ¿sí me estás entendiendo? Jairo recogió la plata para poder volver a Colombia y desde el 16 de mayo no sabe nada de su hermano. Como muchos familiares de desaparecidos, ha golpeado puertas en busca de información. Consultamos a la Embajada de Rusia en Colombia y negó cualquier vínculo en el reclutamiento de los colombianos. La Embajada de Rusia en Colombia no realiza ningún tipo de gestión relacionada con la contratación de ciudadanos extranjeros para prestar servicio militar a las Fuerzas Armadas de Rusia. Sin embargo, los colombianos que están en Rusia entregaron a Noticias Caracol los contratos que habrían firmado con la Federación Rusa. En los documentos se observan los logos y sellos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa ruso. El presente contrato sobre la realización del servicio militar en las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. En este contrato, por ejemplo, se especifica el cargo que tendrá uno de los reclutados dentro de las Fuerzas Armadas. En este otro contrato queda claro el compromiso que adquieren los colombianos con los rusos. Servir desinteresadamente al pueblo de la Federación de Rusia, defender con valentía y destreza a la Federación de Rusia. Los contratos van firmados por oficiales rusos. En este, el firmante es el mayor Vladimir Lomakin, jefe del punto de selección para el servicio militar de la ciudad de Lipetsk. Aunque la embajada insiste en negar cualquier vínculo con las redes de reclutamiento, no se explica cómo decenas de colombianos aparecen en instalaciones del ejército ruso. Tampoco cómo están vestidos con uniformes de las Fuerzas Armadas de ese país, portando armamento y combatiendo junto a tropas rusas. Ilya Nusov, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de la Federación Internacional de Derechos Humanos con sede en París, asegura que el vínculo entre los reclutadores y la Federación Rusa es innegable. En lugares como Colombia normalmente se trata de reclutadores privados o aparentemente privados que utilizan las redes sociales para atraer personas. Después, aprovechando sus contactos con interlocutores rusos o incluso con organismos oficiales del Estado ruso, logran que esas personas viajen a Rusia y firmen contratos con el Ministerio de Defensa. Es importante mencionar que en muchas ocasiones los propios reclutadores incluso adelantan el dinero o cubren los gastos de viaje de los posibles reclutas para facilitar su traslado a Rusia. Lo cierto es que la oferta de reclutadores es cada vez más amplia y variada. Así lo explica Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado y miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, compañías militares y seguridad privada. El reclutamiento cada vez es menos directo y hay muchos intermediarios. También se hace un gran uso de redes sociales, también el uso de redes internas de personas que están inmersas en este tipo de actividades. Noticias Caracol consultó a la Fiscalía colombiana. Aseguraron que han recibido casi un centenar de denuncias de familiares de colombianos desaparecidos en Rusia y que la Unidad de Derechos Humanos avanza en una investigación preliminar en contra de las redes de reclutamiento.
También buscamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, pero no obtuvimos respuesta. Contactamos a varios de los señalados reclutadores, pero no respondieron a nuestros mensajes. Y es que muchos de los colombianos reclutados por Rusia están muertos o desaparecidos. Son pocos los que han logrado sobrevivir. Esta es la historia de un grupo de ellos que cuentan cómo terminaron en esa guerra y los horrores que vivieron. Los uniformados que se ven en estas imágenes están siendo grabados por un dron ucraniano. Acaban de salir de una trinchera y caminan lentamente sobre una vía. Llevan en sus manos lo que parecen ser banderas blancas. Hacen parte del ejército ruso y se están rindiendo ante soldados ucranianos. La escena parece otra más en esta guerra que ya completa 4 años. Lo insólito es que los 5 soldados que se observan en las imágenes publicadas por el Canal 24 de Ucrania son colombianos y llevan menos de 2 meses reclutados por parte de la Federación Rusa. La rendición les salvó la vida y hoy son testigos de excepción de un fenómeno de reclutamiento masivo de colombianos por parte de Rusia. Esto es muy feo. Uno de los 5 colombianos que fue grabado por el dron de inteligencia ucraniana es Kevin Caicedo, de 24 años de edad, nacido en Palmira, Valle del Cauca. Aterrizó en Moscú el 8 de mayo de 2026 y en menos de 2 semanas ya estaba en el frente de batalla, sin tener ninguna experiencia militar. Y nosotros tomamos la decisión de reunirnos con mis compañeros ahí, de rendirnos. Tomamos los papeles, los contratos, escribiendo Colombia en forma de una bandera, nos entregamos con los fusiles. Alexander Oviedo, otro de los que aparece en el video, nació en Valledupar, tiene 37 años y contó cómo la muerte de sus amigos lo llevó a rendirse. Un amigo murió, le cayó una bomba, sentía pánico. Duré 7 días sin comer, encerrado en un hueco, sin beber agua. Me tomaba el orín. Me encontré una lata de comida con gusano. Me tocó comérmela. Leonel Julio, de 32 años y nacido en Apartadó, aterrizó en Rusia el pasado 8 de mayo, creyendo que iba a prestar guardia en los batallones rusos. Pero la realidad era otra. Te tiran a una misión prácticamente suicida, donde tú tienes que esquivar drones, tienes que prácticamente disparar, tienes que matar gente o que te maten a ti. Esto está matando a todo el mundo, esto es una guerra, esto es real, esto aquí nos trajeron a que nos mataran, aquí no nos trajeron a otra cosa sino a morir. Leonel viajó a Rusia junto a su hermano Diego. Mientras a Leonel le enseñaban a detectar bombas, a disparar y a atender heridos en una base militar, a su hermano Diego lo mandaron de inmediato al frente de guerra. Mi hermano salió primero a misión en la base que él estaba. Por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo fue capturado, recibió 2 impactos de bala en sus pies y lo tomaron los ucranianos y le respetaron la vida. Yo me comuniqué con mis padres para despedirme de ellos y decirles que ya me iba para misión. Cuando ellos me comentaron que mi hermano lo habían capturado los ucranianos, que le habían respetado la vida. Esa noticia de que su hermano estaba herido, pero vivo, fue determinante para que Leonel decidiera rendirse y convencer a sus compañeros de armas para salvar sus vidas. Llegamos al punto donde ya teníamos que tomar un pueblo y por misericordia de Dios encontramos todos 5. Yo les dije, les manifesté que lo que había pasado con mi hermano, que lo habían capturado, lo habían respetado la vida. Y ellos, por ser personas humildes, personas que no queríamos hacerle daño a nadie, decidimos entregarnos voluntariamente y eso fue lo que hicimos. Después de rendirse, los 5 colombianos fueron detenidos y hoy están en una base militar de Ucrania. Desde su casa en Apartadó, Francisco Julio, el padre de los hermanos Leonel y Diego, cuenta la incertidumbre que viven. Mi esposa está bastante desesperada, preocupada, porque de todas maneras
Ella sabe ya que ellos están prisioneros, ella sabe ya que el uno está herido, ella sabe ya que están vivos, al menos están vivos, pero la preocupación grande es porque no están acá. El pasado 21 de julio, esta familia recibió una buena noticia cuando vio que los medios ucranianos reseñaron el encuentro de Leonel y Diego, dos hermanos que por cuestiones económicas terminaron peleando para las fuerzas de Putin. El abrazo fue en un centro de detención para prisioneros de guerra en Ucrania. Los Julio, al igual que otras familias en Colombia, no saben cuál es el futuro de los que están detenidos en Ucrania, si enfrentarán un proceso judicial o si serán enviados a Colombia. Revisemos ahora cómo va quedando conformado el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Los 18 ministros y ministras que ustedes verán a continuación lo acompañarán desde el próximo 7 de agosto. Empezamos con Rodrigo Lara como ministro del Interior, Omar Bula Escobar como canciller, Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda, el abogado penalista Iván Cancino como ministro de Justicia, el general en retiro Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa, Indalecio Dangond Vaquero como ministro de Agricultura. También fueron designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella las siguientes personas: Ana María Vesga, ministra de Salud, Natalia López como ministra de Trabajo, Mauricio Gómez Amín como ministro de Comercio, María Noemí Arboleda como ministra de Minas, la exfiscal Vivian Morales como ministra de Educación, Fabio Arjona como ministro de Ambiente. Y por último, tenemos aquí a las siguientes personalidades: Jaime Andrés Beltrán como ministro de Vivienda, Alexandra Falla como ministra de las TIC, Elsa Noguera como ministra de Transporte, Paola Holguín como ministra de Cultura, también Juliana Gutiérrez como ministra del Deporte. Y hay que decir que aún está pendiente el nombramiento de la ministra de Ciencia y Tecnología. Este viernes, una vez el presidente electo Abelardo de la Espriella tome posesión, estos nuevos ministros harán el respectivo juramento ante el nuevo mandatario de los colombianos. Catalina, y uno de los temas que genera expectativa es cómo será la relación del gobierno entrante con el Congreso de la República. Integrantes de algunos partidos han entregado su visión y analistas dicen que no será sencilla por el peso político de los líderes de izquierda y derecha. En el Partido Salvación Nacional, que coavaló la candidatura de la Espriella, son optimistas sobre esta relación. La relación del gobierno de Abelardo con el Congreso, sin duda vamos a tener mayorías. Esperemos que estos 4 años ganen las ideas. El Centro Democrático es el partido de gobierno con más curules en el Congreso y ya demostró con el pulso por la presidencia del Senado que no entregaron un cheque en blanco. Procuraremos acompañar toda la agenda legislativa del gobierno que le convenga a Colombia. Sin embargo, también presentamos nuestra propia agenda legislativa como partido. Uno de los principales retos para el nuevo gobierno será enfrentar a un Congreso cuyas mayorías son lideradas, por un lado por el saliente presidente Gustavo Petro y por el otro por el expresidente Álvaro Uribe. El analista Juan Carlos Flores cuestiona el perfil del ministro del Interior designado, Rodrigo Lara. Para ir a confrontar a dos caudillos del calado, de la envergadura de los señores Petro y Uribe. De la Espriella escogió un ministro del Interior que no se corresponde con el grueso calibre de los adversarios que tiene frente a sí ante el Congreso. El pacto histórico, sin embargo, no cierra la puerta a llegar a dialogar con el gobierno sobre temas fundamentales. El senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda explicó el rol de oposición que van a mantener. Tenemos toda la disposición para abordar los asuntos que pues son de interés y en los cuales queremos una actitud constructiva. Nuestra oposición no es ciega, no es una oposición insensata, es una oposición claramente constructiva y reflexiva. Otras colectividades coinciden en la importancia de respetar la división de poderes. La relación debe estar basada en principios constitucionales como la independencia de poderes. Y el respeto por la independencia de la rama legislativa del poder público. Este gobierno busca una relación transparente de cara a los colombianos con el Congreso y respetar su independencia. Al Congreso llegarán iniciativas clave para el nuevo gobierno como la reforma para convertir a Barranquilla en capital alterna del país, el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general y la eventual reforma tributaria.
El mapa político se está reconfigurando y la derecha sigue extendiendo su fuerza en nuestra región tras el triunfo en las urnas de varios mandatarios. Pero, ¿qué significa esta tendencia? Se lo preguntamos a nuestra analista internacional María Teresa Hacha. La posesión de Abelardo de la Espriella la próxima semana y la posesión de Keiko Fujimori en Perú en días pasados muestran la derechización en América del Sur. Y es que se suman a otros presidentes de derecha como son Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile, Santiago Peña en Paraguay, Rodrigo Paz en Bolivia y Daniel Noboa en Ecuador. Todos presidentes de derecha que vendrán a la posesión de Abelardo de la Espriella y con quien comparten una política de acercamiento a los Estados Unidos y también críticas a gobiernos como los que hay en Cuba y Nicaragua. Por su parte, en Venezuela hay una presidente que viene del chavismo, del madurismo y del socialismo del siglo XXI, de la izquierda, pero donde después de la intervención del 3 de enero por parte de Estados Unidos y el presidente Trump de derecha, vemos que Washington influye cada vez más en las decisiones que se toman en Caracas. Y en Brasil, el país más grande de América del Sur, sí tenemos un presidente de izquierda, el presidente Lula. Pero hay que ver qué pasa en octubre, cuando se enfrente por la reelección a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro y de derecha. Y es que los votantes en América del Sur están cada vez más desilusionados con las promesas incumplidas de la izquierda que hay que decir fue muy importante en la región. Recordemos al presidente Chávez, a Evo Morales y al presidente Correa en Ecuador. Pero hoy, como les decía, vemos que está la gente descontenta con las promesas incumplidas de esa izquierda, sobre todo si hablamos de economía y, muy importante, seguridad, que se ha convertido en la bandera de los gobiernos de la derecha, en el motor del péndulo que está cambiando la política en América del Sur. Teresita, y a esta hora tenemos noticia, mucha atención. El presidente electo Abelardo de la Espriella acabó de nombrar a Claudia Benavides Salazar como la jefe de la cartera de Ciencia, Tecnología e Información. Así quedó conformado el gabinete ministerial del nuevo presidente a 5 días de la posesión. 8 de la noche, 26 minutos. A la cárcel fueron enviados los 5 capturados por el crimen de María Camila Potosí. Estas personas deberán responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio. Según la Fiscalía, todo fue un plan para engañar a la víctima, privarla de la libertad y posteriormente asesinarla con el fin de extraerle a su bebé de 8 meses de gestación. La medida se cumplirá en centro carcelario mientras avanza esta investigación. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Se cumplen más de 50 horas del incendio en Charta, Santander. Las llamas están consumiendo bosques y zonas de reserva. Por su parte, las unidades de bomberos de 5 municipios alertan que por tierra no se pueden atender estas emergencias. El fuego sigue arrasando con la vegetación en zona rural de Charta, Santander. A menos de 600 metros de viviendas, en medio de árboles en crecimiento y de cultivos de aguacate, las llamas han consumido todo a su paso. Son más o menos 400 arbolitos que también están en crecimiento y pues si el incendio sigue avanzando probablemente pues avance ya la parte de lo que son invernaderos que estamos realizando para 10.000 matas de tomate. ¿Su casa se puede incendiar? Probablemente sí, claro. Es totalmente de madera. Campesinos y bomberos trabajan juntos para contrarrestar las llamas. El clima no ha sido favorable. La zona ha alcanzado hasta 40 grados de temperatura, lo que ha complicado sus labores. Toca jugar con las condiciones del clima, esperar que bajen un poco los vientos, entrar a favor del viento, ya que estamos trabajando con solo herramientas manuales, entonces toca guardar también energías porque todavía nos falta mucho por apagar. El incendio ha consumido cerca de 50 hectáreas de bosque y mientras las autoridades avanzan con trabajos en la zona, también piden ayuda de bomberos en municipios cercanos. Y el volcán Puracé en el Cauca sigue en actividad. El Servicio Geológico Colombiano informó que en las últimas 24 horas ha registrado 6 emisiones de ceniza. Según el último reporte, las emisiones han tenido una altura máxima aproximada de 1 kilómetro. Además que continúan en ascenso los valores de flujos de dióxido de azufre a la atmósfera, al igual que la salida de gases y ceniza a través de las grietas ubicadas en el cráter del volcán.
El final de un gobierno y el inicio de otro se acercan. Trabajamos en equipo para informarle el minuto a minuto desde todas nuestras pantallas, televisión abierta y nuestro canal streaming Noticias Caracol en vivo. Harán posible la transformación de Colombia en una patria milagro. El panorama político, el análisis de los expertos y los grandes retos de este nuevo gobierno. Desde este 2 de agosto, cubrimiento especial en todas nuestras ediciones. Y el viernes 7 de agosto desde las 10 de la mañana, espere la transmisión especial de la posesión de Abelardo de la Espriella. Llega el cambio de mando. Noticias Caracol. Primero la gente. Cubrimiento especial en Noticias Caracol. Catalina, me encanta acompañarla. Estas fueron las noticias. Los esperamos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.